del Hijo y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Tenemos ya toda la síntesis de las conclusiones de las 3 partes de ayer del documento. No se las voy a leer porque mejor que las tenga cada quien, pero sí hacer un poquito la vinculación del trabajo de ayer con lo que sigue hoy. Y bueno, ayer tuvimos una gran riqueza de explicación que nos hace entender, asumir y tener esa fuerza de una oferta de los obispos para un proyecto tan hermoso como el que nos han presentado. Algunas cosas que más nos impactaron pues fue que se parte de la pregunta: ¿cómo celebrar nuestra fe? ¿Cómo celebrar nuestra fe en este tiempo y proyectada al 2031 y al 2033? Acontecimientos del medio milenio de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y de los 2 milenios de la redención. Y después la respuesta que se va presentando en esas 3 partes del documento, el ver una realidad, pero en todas las 3 partes buscando siempre como centro de atención, de reflexión y de invitación, de ofrecimiento humilde para la recuperación a las personas. Esa trilogía pues de Jesucristo el Señor, de la Santísima Virgen María y de todo el pueblo de México. Y empezando ahí con la primera parte, donde nos ponen todos los desafíos que está viviendo nuestra sociedad. Una sociedad pues marcada por esa separación de lo ético-moral de lo natural. Una sociedad marcada también por un horizontalismo, por un secularismo individualista y muchas veces también en contra de la Iglesia. Y también todo ese desafío que vemos y lo vimos en los grupos sobre la situación real de heridas, de espinas que sufre nuestra sociedad a través de la violencia, de la inseguridad, de la impunidad, del narcotráfico, de la pobreza, que son llagas que están ahí causando daño. Y finalmente pues se concluye: el gran desafío es una crisis antropológica y cultural. Se ha desfigurado la dignidad del ser humano, se ha dividido, se ha puesto en algunas dimensiones que no son la esencia del ser humano. Y entonces viene la iluminación tan importante. La Iglesia ofrece este encuentro con Jesucristo Redentor, que es el que puede darle toda la plenitud, toda la riqueza, toda la dimensión a la dignidad de la persona humana. Y en este encuentro con un Jesucristo que toda su vida y todo su acontecimiento es redentor, es reconciliador, es enriquecimiento para quien se encuentre con Él. Y viene también el Evangelio de Dios, del Dios vivo que pone María de Guadalupe, y especialmente se toma como una reflexión la casita, donde es un espacio de Dios que reconcilia, de familia que busca la paz y la justicia. Toda esta oferta de esta segunda parte pues es una oferta querigmática, profundamente querigmática. Lo vimos ayer, que hay que retomar el querigma con mucha seriedad. De allí depende mucho la conversión personal y pastoral. Y la tercera parte, que ya son las opciones, que son un paradigma y también ya un programa. El paradigma pues ofrece el querer ser y el programa el deber ser. Vemos ahí cómo van en congruencia las opciones con todo lo que se realizó en la visión de la realidad. Una iglesia que quiere formar antropológicamente desde Jesucristo la dignidad del ser humano. Una iglesia que se compromete con las causas sociales. Una iglesia que de veras
toma y retoma el concepto de pueblo incluyente. Nadie está excluido. Una iglesia también que es misionera y evangelizadora. Una iglesia pues que se pone las pilas en ese caminar con los más pobres, pobre entre los pobres. Una iglesia también que invita a los jóvenes a la alegría de la esperanza y de esa vida nueva en nuestra patria, México. Después hemos ido a los grupos ayer para ir reflexionando sobre esas tres partes. Tenemos las conclusiones aquí y luego en la tarde vimos la vinculación entre el PGP y el PDP en cada diócesis. Hemos estado haciendo reflexiones iniciales para empezar a, como un poco a discernir en este desafío, en esta riqueza orientadora, iluminadora y desafiante para nuestros planes. Continuamos en ese mismo camino hoy, pero a partir de las voces de nuestros pastores. Ellos nos van a dar cada uno en 10 minutos esta visión que ellos tienen, porque ellos encabezan nuestras iglesias particulares, tienen que ir adelante, en medio y atrás. Y es importante que escuchemos su visión sobre esta vinculación del PGP y el PDP en cada iglesia particular. Ellos van a hablarnos cada uno 10 minutos y a proponernos lo que ellos tienen como una visión, después también de haber hecho con nosotros este ejercicio, y después iremos a los grupos también bajo esta voz de los obispos a discernir nosotros cuál es sobre esa visión lo que nos ayuda a vincular mejor el PGP con el PDP. Entonces les pedimos a los señores obispos que pasan aquí arriba y empezamos este diálogo con el presbiterio y con los laicos y los... Si cada quien les pone 10 minutos. Yo le avisé a mi señor obispo, no sé los demás. Bien. Bueno, alguien tiene que empezar. Al iniciar este diálogo entre el plan diocesano y el proyecto global, yo voy descubriendo muchos caminos, mucha riqueza. Yo lo siento, como lo hemos insistido mucho en nuestra diócesis, como un momento de gracia. Es una diócesis nueva, con muchos retos, con mucha ilusión, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, pero también con mucho camino por recorrer, con mucha esperanza. Se ha venido trabajando y se fue haciendo ya un plan, bueno, a lo largo de 15 años, 14 años, se hizo ya un plan y se está viviendo con luces, con sombras, pero con mucho entusiasmo. Y yo al conocerlo, al tratarlo, al verlo, lo he sentido como una riqueza. Y veo esta diócesis joven así, como con mucha ilusión, con mucha alegría. Va a cumplir 15 años el próximo febrero, 15 años ya. Entonces ya va siendo adolescente. Y en este caminar, el plan se puso fechas que me ayuden a recordar fechas, a revisar hasta terminar el 18 del 13 al 18, 19. Entonces, como que va a concluir esta etapa del plan diocesano. Juntamente la llegada del obispo nuevo, lo que la diócesis hizo fue como presentar el rostro del diocesano al obispo en la pasada asamblea. Entonces ya la pasada asamblea fue
como un mirarnos como diócesis, contemplarnos, ver la realidad, ver los puntos positivos, negativos, las dificultades, las esperanzas, ver también el marco doctrinal, lo que ya estamos realizando como opciones. Esta pasada asamblea ya fue como un poco ponerse en revisión. Entonces nos llega como providencia, como regalo de Dios, el proyecto PGP para nuestra diócesis. Yo lo siento así como un regalo y que va a ser, nos va a ayudar a mirarnos hacia el futuro. A mí es lo que me entusiasma, los dos acontecimientos tan profundos, tan enraizados en nuestro pueblo, el acontecimiento guadalupano, que hace vibrar a todos. Seremos ateos pero guadalupanos, y que nos mete en sintonía, pero que tenemos que profundizarlo más después de 500 años. Qué frutos, qué rostro de México, qué rostro de nuestra diócesis de Irapuato queremos dar. Junto con ese, el sentido profundo de la redención, como un objetivo también del año 33. Ayer que yo enviaba en los WhatsApp, que envió el mensaje y ponía la imagen, a la mayoría le llamó la atención, que no entienden, ¿y por qué 2031, 2033? Ya tuve que explicar, es que vamos caminando hacia allá. Y alguien dijo, y de ustedes, obispos, ¿quién va a estar para entonces? Bueno, solo el chiquillo. Si alcanzas a estar tú, ¿no? 31. Aquí. Bueno, pero es ese ponernos un objetivo, mirar hacia dónde vamos, y creo que esto nos tiene que jalar. Y el diálogo yo lo veo, pues, en parte muy sencillo, si nos metemos, si profundizamos tanto en lo que es nuestro plan diocesano como lo que es el proyecto con la realidad, y dialogando ya no solo en las introducciones, que ya nos la presentaron muy bonitas, sino en esas tres partes que llamémosle de diferente forma, pero que todos tenemos, el mirarnos con la mirada amorosa de Dios, con la mirada amorosa de María, y contemplarnos en la realidad que ya teníamos en nuestro plan, que vimos en la pasada asamblea y que tendremos que seguir analizando. Yo creo que el proyecto nos va a ayudar. Yo en lo particular así siento que esta insistencia en esta antropología nueva que va permeando toda nuestra sociedad, una antropología, si quieren, laica o pragmática o materialista, donde el hombre no cuenta, donde el hombre es una mercancía, donde el hombre es moneda de cambio, está en el fondo de muchos de nuestros problemas. A mí me sorprende mucho cuando uno llega afuera este ambiente de violencia, de división, de desprecio a la vida, de suicidios, de tanto, frente a una sociedad que parecería en un bienestar. Comparado con donde yo venía, y vengo de Chiapas, entonces una sociedad aparentemente bien y con muy pocos valores de la vida. Entonces esto tiene que calar hondo
en la realidad que nosotros tenemos que afrontar. Y a partir de ahí, pues también ya se pasa a la otras partes, la parte doctrinal, con los dos acontecimientos que le dan mucho valor, que le dan mucha fuerza a nuestro plan. Los dos en el diagnóstico. Donde quizás tendremos que dialogar más es en las opciones, porque ya tenemos nosotros unas prioridades muy definidas y que esto, las opciones que nos presenta el proyecto, nos amplían la visión, no que no lo estemos haciendo, lo tenemos formulado de otra manera, lo tenemos visualizado de otra forma, sí, pero también nos ayudará mucho las opciones así como están marcadas. Yo entiendo el proyecto como una animación, como una iluminación, como un confrontarnos y que se puede hacer un diálogo fuerte entre nuestro plan y el proyecto y esta revisión que tenemos ya en puerta en los 15 años. Bendición del Señor, yo creo que sí, gracia de Dios y sí, va a tener que ser como ya señalábamos nosotros y muchos de ustedes en las conclusiones que decían, en los que tenemos que cambiar, los que tenemos que transformarnos, seremos nosotros obispos, nosotros sacerdotes, religiosos, quienes estamos aquí. Si nosotros no nos metemos en este ambiente de conversión, la gracia puede seguir pasando a un lado. Entonces, María nos contempla, nos invita nuevamente a construir su casita, nuestra provincia, nuestra diócesis. Jesús vuelve a dar su vida completa, vida plena, vida integral por nuestra diócesis. Yo siempre la sueño como la viña del Señor y el Señor sigue amando nuestra diócesis. Creo que nos dará luces, tendremos que llegar a estos pasos concretos, cómo hacerlo, y que a veces es donde nos atoramos, pero ya se va como visualizando y ampliando el panorama. Nos da nuevos horizontes, nuevas esperanzas, y yo lo veo con ilusión, gracias a todos los que han estado trabajando en esto, y gracias, y yo creo que sí podemos hacer una lectura viviente ahora del proyecto en nuestro plan diocesano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Buenos días a todos. De veras me ilusiona pues, este proyecto. Yo creo que es precisamente lo que se trata, de ilusionarnos por un futuro mejor en la evangelización. Ha habido muchos esfuerzos continuamente en la Iglesia latinoamericana, la Iglesia, y nos quedamos tocados, nos desanimamos, no llegamos a acciones concretas en nuestros planes. Se cortan los procesos, no bajan a donde tiene que bajar, hasta la familia, hasta donde se forma la sociedad y la Iglesia. Me ilusiona porque así tiene que ser, es la resurrección del Señor, es todos los 2000 años, también las apariciones de Guadalupe, mensaje de veras hermosísimo, de evangelización, y tiene que iluminar de veras nuestro trabajo, el diálogo entre PGP y el PDP, pues tiene que ser real, de manera que sí ilumine nuestros planes, que logremos de veras dar seguimiento. Nuestros procesos se cortan continuamente, no bajan, como lo he dicho, no bajamos, no sé
estoy partiendo de mi diócesis, pero creo que es general. La acción evangelizadora, por ejemplo, las tareas fundamentales, nunca llegamos, nuestra evangelización no logra comprometernos en la acción social. No llegamos a tanto, nos quedamos a medias. La celebración no logra comprometernos tampoco en la acción caritativa. O sea, los procesos los truncamos. No atendemos a todos los sectores, familia, etcétera, pero ¿cuántos se nos quedan? Y realmente no bajamos hasta la familia, nos quedamos en cierto nivel, a lo mejor el diocesano, muy bien organizado, no bajamos a la parroquia y no hemos renovado nuestra parroquia para llegar de veras al proceso de llegar a la evangelización de nuestras familias. Ese proceso que nos señala tan claramente Aparecida se queda truncado. O sea, me ilusiona de veras el que se nos dé un horizonte amplio, pero sí urge ese diálogo con nuestros planes orgánicos. También nosotros estamos ya en el segundo plan orgánico, lo hemos pospuesto, nos lo prolongamos 2 años más, creo que es el momento, y ya al hacerlo ya preveíamos precisamente este proyecto, ya lo preveíamos, yo creo que estamos en buen tiempo de hacerlo, pero el cómo llegar de veras a cumplir los procesos, no quedarnos a medias. Si no renovamos parroquia, si la parroquia sigue siendo lejana de las casas en ese proceso, nunca vamos a ver las necesidades. Aquí habían hecho esa experiencia de caminar las calles, pero si no hacemos la iglesia cercana a las casas, a las comunidades de base, etc., seguimos siendo una parroquia masiva, no funciona nada. Entonces hemos de saber llegar con nuestros procesos, viendo las 3 tareas fundamentales que al último tienen como función el hacer la comunión, la comunidad. La tarea de la comunidad que se hace en la comunidad y que tiende a hacer a la comunidad. Si no completamos esas 3 tareas fundamentales, no funciona. El poder llegar a todos los sectores. Quienes, y aquí tiene un papel muy importante en la formación de nuestros agentes en todos los niveles. Creo que estamos aquí los agentes principales, tanto de la pastoral territorial como de las tareas fundamentales, de las tareas en general pastoral. Podemos de veras comenzar. Y esto tiene que caer en cascada. Tenemos que llegar a nuestras parroquias, llegar a transformar nuestra sociedad desde la familia. Una tarea muy fuerte. Hablamos de opciones, 6 opciones, pero realmente ¿qué significa optar? Se ha hablado mucho de opciones, pero no las hacemos. No influyen en nuestro hacer. ¿Qué tan claro tenemos el que vamos a tomar estas opciones? Y nos vamos a comprometer, y vienen los compromisos pastorales. Si no hay opción, no hay compromiso real. Y tiene que bajar de veras a tareas concretas, y eso tiene que quedar en nuestros planes orgánicos. Ahí bajando a que todos, como verdaderos agentes, no debe excluirse a nadie, pongamos lo que nos toca. Esto es una tarea fuerte. ¿Cuánto vamos a estar montados en este tren? Ya hablamos quiénes vamos a llegar a ese tiempo. No importa, nos toca a nosotros subir. Unos nos vamos a bajar en el camino. Todavía no se suben muchos,
los que van a estar en ese tiempo, van a entrar al seminario apenas. Y hablamos de los sacerdotes. Nos toca trabajar hoy. Desde el lugar que vemos en la iglesia. Ojalá que le pongamos ganas, que verdaderamente estemos ilusionados en hacer lo que nos toca. Incluir, tenemos toda una tarea pendiente con nuestros laicos, darles un verdadero lugar. Termino con eso. Yo quisiera hacer más bien exhortar a que nos pongamos las pilas, cada uno en su lugar. Todos lo que nos toca de una manera subsidiaria, animar a otros, hacer que lleguen a cada uno. Gracias. Bien, pues también los saludo y acojo la voz de mis hermanos obispos. Yo rescataría, y con esta palabra rescatar, quiero decir asumir, quiero decir acoger, quiero decir leer en la profundidad los siguientes aspectos de este documento. El primero es toda su fuerza misionera. Y voy a decir por qué. Su Santidad San Juan Pablo II dice en Redemptoris Missio, que repiten después Aparecida, que lo repite y lo recuerda Evangelii Gaudium y muchos otros documentos actuales del magisterio. Decía el Papa que un misionero o es santo o no es misionero. Y rescato de este documento pues la fuerza misionera, la espiritualidad misionera. Y eso requiere consecuencias muy fuertes, como lo han estado diciendo mis hermanos obispos, requiere consecuencias muy fuertes en la vida de la iglesia. Segundo, yo rescataría ese aspecto antropológico. Yo lo he repetido muchas veces en mi diócesis, que la crisis de esta sociedad es una crisis del sentido del ser humano. Es una crisis de sentido. Y nosotros debemos ir y dar razón por qué. Y la razón es porque hay unas nuevas antropologías. En noviembre pasado en el departamento, en el Consejo de Cultura de la Santa Sede, estudiamos un tema y el título era El futuro de la humanidad. Pero no era lo más importante. Lo más importante era el subtítulo: las nuevas antropologías. O sea, las nuevas concepciones del ser humano. Y cuando en este documento yo eso lo discutí mucho con Monseñor Jaime Calderón, y lo habíamos discutido mucho un grupo de obispos por los seminarios, el problema es un problema antropológico de esta sociedad. Es un problema del sentido del ser humano, y cuando hay una crisis del sentido del ser humano, pues se afecta a la familia, se afecta el origen, se afecta el fin, se afecta toda la estructura. Y hay causas que nosotros debemos saber cuáles son las causas de esas nuevas antropologías. Una es la medicina.
ha cambiado, la medicina ha cambiado el rostro del ser humano en bien, enormemente. Pero también la medicina y todas esas manipulaciones y son nuevas concepciones del ser humano. Segundo, la inteligencia científica, robots y todo. A nosotros eso nos parece a nosotros muy lejos, pero eso está cayendo como piedras de un resbaladero a toda la sociedad. Las nuevas concepciones de esas ideologías de género, y ese es un problema antropológico, es un problema antropológico. Y finalmente, pues toda la automatización de la sociedad. Y todo eso, como decía ayer Monseñor Rogelio, todo eso no voltea a ver, no hay diálogo con la ética y con la moral. Y nosotros esos parecen ser pues cosas y temas de otro mundo, ¿no? Nuestra sociedad está permeándose en ese sentido. Rescataría del documento la parte educativa y cultural. El problema número uno de México es la educación. El problema número uno de la Iglesia Católica es la educación en la fe. Cuando hablamos falta formación, no hay conocimiento, no esto, no lo otro, no tenemos proyectos, es la misma emergencia. El Papa Benedicto XVI lo expuso de otra forma, una emergencia educativa en el mundo. Pero también cuando los obispos pusimos ante nuestras mesas el campo educativo de la sociedad, no solo de la Iglesia, de la sociedad, también hablamos que evangelizar es educar y educar es evangelizar. Viene en la cultura, la espina dorsal de esta sociedad es un problema también cultural. Lo que estamos perdiendo es la cultura cristiana. La cultura cristiana, vean, si ustedes han estudiado y estudiaron muchas cosas en el seminario, ven cómo los paradigmas de donde a la humanidad ha caminado en esos paradigmas son el paradigma de la verdad, el paradigma de los derechos y de la justicia, y también muchos campos el paradigma de la belleza. No, hoy se requiere también ver la belleza no solamente como la entendió Dostoyevsky, sino lo que esta sociedad está entendiendo por belleza. Y esos paradigmas son también de la sociedad. La sociedad busca eso. ¿Cuál es uno de los logros más positivos de esta sociedad? El haber recuperado el sentido de la dignidad humana. Muchas veces también un poquito distorsionadas, porque hoy a veces los derechos humanos parecen ser una pseudo religión. Cuarto, yo rescataría de ese documento pues toda la proyección social. Y digo por qué. Los signos de la mesianidad de Jesucristo, cuando fueron a preguntarle a Jesucristo si él era el Mesías, el Hijo de Dios, dijo: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mancos caminan, que los muertos resucitan, que los pobres son evangelizados. Signos materiales. Cuando quiso decirnos para ustedes y para mí y para todos, si estamos en el camino del reino, me diste de comer,
me vestiste, me acogiste, me consolaste, me tuviste cuidado de mí. Signos materiales. Y eso ya no necesito yo explicarlo mucho. Una fe, también San Juan Pablo II decía, una fe que no se haga cultura, es decir, acción, ni es fe ni es cultura. Y finalmente yo rescataría, pues, la Mariología. Esa es una buena oportunidad por revisar nuestra piedad mariana, porque en eso ustedes saben, en la iglesia ha llegado una barbaridad de piedades marianas superficiales, sin sentido. Y el sentido, ahí teníamos que estudiar todo el sentido profundo, teológico de María. ¿Y saben por qué? Porque hay una necesidad profunda en la iglesia y en la sociedad de revalorar, de darle a la mujer el sentido que debe tener en la sociedad y en la iglesia. Y en eso estamos kilómetros atrasados. De tal manera que entonces pues creo que es un documento que puede fortalecer, que puede iluminar, guiar, complementar nuestros planes diocesanos de pastoral. Termino diciendo que es también la oportunidad de sentarnos, de tirarnos los ojos, de silenciarnos para estudiar el concepto de redención. Muchas gracias. No, ojalá para que no se sigan durmiendo. Visión y perspectiva de cómo enlazar, cómo vincular el plan global y los planes diocesanos de pastoral. Parece que esa era la pregunta. Bueno, el plan global no debe atropellar los planes diocesanos de pastoral. De ninguna manera es algo yuxtapuesto a los planes diocesanos de pastoral. Lo comentaba en la mañana, es el proyecto que les presentamos, es orientador, iluminador y también de confrontación. Orientador porque marca una ruta que provoca comunión. Iluminador porque por donde quiera que nosotros lo estudiemos y lo veamos, nos da luces para nuestras estructuras pastorales. Además, creo que de alguna manera nos va a ayudar con serenidad a ver cómo van nuestros planes diocesanos de pastoral. Si estamos evaluando nuestros planes diocesanos de pastoral. Y de confrontación, porque un proyecto global no se puede implementar en ninguna diócesis si no se ha implementado nuestro plan diocesano de pastoral. ¿Y qué quiere decir implementar nuestro plan diocesano de pastoral? No quiere decir tenerlo, saber que existe, que sea un referente para alguna cita en alguna plática, o cuando nos acordamos que existe, vamos a ver qué dice, mientras yo sigo con mis sacramentalismos, o sigo con la inercia propia que puede tener una parroquia, si no tenemos una programación a corto y a largo plazo, sino de confrontación porque se necesita un colchón, una infraestructura.
Y esta infraestructura implica que nuestros planes diocesanos de pastoral tengan subsidios que garanticen esa implementación del plan diocesano de pastoral de manera permanente, al menos que se estén dando por parte de nuestras vicarías de pastoral cada año qué hacer con nuestro plan diocesano. De otra manera se nos olvida que existe un plan diocesano de pastoral. Solo así este plan global puede vincularse con nuestros planes diocesanos de pastoral. Yo resaltaría 3 cosas en este ejercicio de vinculación. 1, el encuentro con Cristo. El día de ayer, Monseñor Rogelio nos decía que este proyecto global es querigmático. Tiene que provocar el encuentro con Jesús. Pero, ¿qué hacemos nosotros en nuestras parroquias, en nuestros decanatos, en nuestras diócesis, para que nuestro pueblo y nosotros mismos vivamos un encuentro permanente con Jesús? Creo que el itinerario que marcaba y que el referente desaparecida es fundamental. En segundo lugar, me parece que la formación y formación permanente de todas las instancias de nuestras estructuras diocesanas, tenemos que estar atentos a que tengan formación. Una formación que no se quede en un nivel mínimo, sino una formación que cada vez vaya creciendo porque nosotros, o profundizándose porque tenemos instancias para ello. Porque hay escuelas bíblicas, porque hay escuelas de pastoral, porque hay manera de profesionalizarnos más en el buen sentido de la palabra, con orientación pastoral y misionera en nuestro crecimiento. Sin subestimar la formación parroquial, no podemos quedarnos en cursitos de introducción a la Biblia, ¿verdad? Porque después me salgo a medio curso y vuelvo a hacer otra vez el curso de introducción a la Biblia y nunca llego a los profetas ni a los libros sapienciales, por poner un ejemplo. Y en tercer lugar, encuentro con Cristo, formación y evangelización en la misión, con la misión, impulsando la misión. Creo que estos 3 ejes son fundamentales para poder vincular, y todos estos elementos los trae nuestro proyecto global de pastoral. Sin duda, la iluminación que han dado mis hermanos obispos es fundamental, pero quisiera que fuéramos todavía más como el Papa Francisco. Mi sueño es la misión, y creo que el sueño de Jesús es una iglesia misionera, una iglesia sana, no enferma porque está encerrada desde hace muchos años, una iglesia accidentada, una iglesia que sea una tienda de campaña, una iglesia en salida, sin seguir desgastando este término a la manera de un eslogan. La vinculación, pues, y mi visión del plan diocesano, del proyecto global y los planes diocesanos de pastoral, es que solamente se podrán implementar si hay un colchón, una infraestructura eficiente en los planes diocesanos de pastoral para hacerlo. Pero también recalco que nosotros en el proyecto global, en 6 opciones, pusimos 35 compromisos pastorales. Ese es todo un desafío, es todo un desafío. Ojalá no queden en el papel. Quizás tenemos que recordar del encuentro con Cristo, ¿cómo se llama? No, el otro, el de la paz, que Cristo nuestra paz. Súper compromisos quedaron ahí, y creo que muchos de esos compromisos se repiten. Ojalá no queden así, y recordemos que hay 35 compromisos pastorales que abarcan todas las opciones de impulso evangelizador que tenemos en nuestras estructuras diocesanas, decanales y parroquiales. Gracias.
muchas gracias a nuestros pastores por esta perspectiva y visión de esta vinculación del PGP con el PDP. Ahora, el siguiente momento es, los grupos serán hasta las, o de 11:15 a 12. Este siguiente momento es para alguna pregunta de todos nosotros, si alguien quiere preguntarles algo a los señores obispos referente con lo que nos han expuesto o con la realidad que estamos viviendo. Puede ser una pregunta libre, pero siempre en esta perspectiva de cómo vincular el plan PGP con el PDP. ¿Sí, Padre Lucho? En primer lugar, muchas gracias a nuestros obispos por su ánimo, por su esperanza y por su entusiasmo que nos han manifestado. Yo alcanzo a ver al señor Enrique, que nos habló de su diócesis, y que ustedes no nos han hablado mucho de su diócesis, cómo se sienten respecto de su diócesis. Una pregunta muy sencilla para los cuatro que guste sería: ¿cómo sienten sus diócesis? Ustedes nos presiden, ustedes son quienes van adelante en este proceso. De alguna manera las diócesis son un reflejo de ustedes. ¿Cómo sienten sus diócesis respecto de de este proyecto de los planes diocesanos y todo esto? Bien, yo creo que hay mucho trabajo hecho de memoria, también de camino, pues en concreto en mi diócesis de León. Creo que hay una memoria, y esa memoria pues tiene que ser reforzada, tiene que ser puesta a este día de la Iglesia, tiene que ir asumiendo poco a poco, reforzando lo que ya tenemos con estas nuevas perspectivas. Yo creo que se está trabajando, pero también creo que nos hace falta un esfuerzo más fuerte de inteligencia, de espiritualidad, y también de una iglesia pues más organizada, más comunicada, más en la escucha de la sociedad. Y todos estos esfuerzos, el mismo magisterio del Santo Padre, pues es una invitación muy fuerte a la obediencia al Evangelio. Y creo que pues hace falta como que truene la tuerca y nos demos cuenta de que estamos en una nueva cultura. La iglesia no es de hace 30 años, es la iglesia de hoy. Y sobre todo pues que tenemos retos muy fuertes. Para mí el reto muy fuerte en la vida de mi iglesia en particular es la indiferencia de mucha gente, o por decirlo de otra forma, la pasividad. Entonces eso es un hecho de cultura, es un hecho de cultura, es un hecho de reflexión más a fondo, Yo lo he dicho muchas veces, tanto a nivel del presbiterio como a nivel de la iglesia diocesana, habría que reformar dos cosas: la cultura y la educación en la iglesia, y la espiritualidad por otra. Para mí es alentador que ustedes primeren y que tomen la batuta como debe ser. El PGP lo vislumbra, lo propone, un proceso de vida espiritual, lo supone, pero creo que la vida espiritual exige su propio proceso, su propio ideario, su propio caminar. Una cosa es la comunión pastoral o la pastoral de comunión, pero otra cosa es la comunión. Por tanto, creo que deberíamos proponer, como se propone el PGP para la pastoral,
un ideario propio de la vida espiritual que abarque a la persona directamente, no a la comunidad. La pastoral orientada a la comunidad, la espiritualidad orientada a la persona. Que no se suponga pues que a lo mejor la siguiente propuesta sea un ideario de vida espiritual para la persona, un plan de vida personal. El Padre Chon desde el año. Yo, mire, respecto a eso, está diciendo una cosa muy importante, y yo creo que es también la invitación a darle importancia a la palabra de Dios. Fíjense, muchas veces nosotros en nuestros discursos, conferencias y enseñanza, incluso en el seminario, hablamos primero de la iglesia, de la Gaudium et Spes y de la definición de la iglesia en su naturaleza y misión, pero el documento principal del Concilio Vaticano II es Verbum Dei. La iglesia es servidora de la palabra, no la palabra servidora de la iglesia. Entonces es una invitación a que vayamos, sin programas, hay que ir a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios. Bueno, yo quisiera contestarle a Lucho. La pregunta no nos la hicieron qué dices de tu diócesis, sino cuál es la perspectiva y visión del enlace del plan global. Por eso yo creo que los obispos nos centramos un poco más en eso. Pero pues cada quien siente su diócesis desde la eficiencia de su plan diocesano de pastoral. Afortunadamente nosotros comenzamos esta nueva etapa el 2017 al 2025. Entonces ya me tocó a mí la elaboración en 2016, no a mí, sino a todos, pero en mi episcopado aquí. Pues como siento, creo que ha habido un largo proceso de reflexión y también de colaboración de sacerdotes de la vida consagrada, aunque limitada la vida consagrada en su participación, y los laicos, que son quienes nos entusiasman a seguir adelante. ¿Y qué hemos hecho? ¿Por qué sentirnos no satisfechos, pero sí pues con esperanza, como decía Monseñor Benjamín, con ilusión para seguir adelante? Porque precisamente se pusieron subsidios que posibilitaran la implementación del plan diocesano de pastoral, y uno de ellos es común, la renovación de la parroquia, que todas las comunidades parroquiales tienen que haber estudiado y seguirlo estudiando e implementando. Otro es el curso sobre el proyecto diocesano de pastoral, y otro el curso básico del manual de funciones de las diferentes comisiones y dimensiones de pastoral de nuestra diócesis. Sin duda, esto da de alguna manera una garantía para que realmente hagamos un trabajo de comunión en todas las parroquias. Creo que las visitas pastorales son fundamentales en esto, no de un rato, sino de días en cada parroquia. Y esto nos da la posibilidad de recorrer las comunidades, no solamente la sede parroquial. Pero por otro lado, hemos implementado una revisión y visita a la manera de asambleas de canales, que hace posible que cada año el obispo pueda revisar cada programación anual de cada parroquia. Entre enero y febrero, al inicio del año, entonces nos enteramos de cómo van las parroquias, qué es lo que van a hacer y cómo lo han inspirado. Seguramente este año nuestra mirada estará centrada en cómo vamos a iniciar a implementar, a vincular el proyecto global con los planes diocesanos de pastoral en un proceso de sensibilización en las parroquias. Tenemos tiempo, tenemos hasta el 2033, sin prisa, pero sin pausa. Es decir, creo que la esperanza en nuestra diócesis la genera este esfuerzo de todos, pero también este esfuerzo de los pastores, de los obispos, que
con dos motivos fundamentales y que seguramente en Querétaro resultará relativamente más fácil por la piedad guadalupana que se tiene. Transversalizar el acontecimiento guadalupano, el encuentro con Cristo, con este impulso que nos da celebrar el año de la redención. Por ahí va, Padre. Y la palabra de Dios, sé por qué lo dices, Padre. El Padre Wences nos está ayudando con un proyecto muy interesante de Lección Divina que nos sirve a los sacerdotes y nos sirve a los laicos, con un cuaderno que lo hemos impulsado mucho en nuestras visitas pastorales para que se haga la lectura orante de la palabra de Dios entre nuestros fieles y nosotros sacerdotes. Padre Raúl de Celaya. Primero, gracias por dirigirnos y ir a la cabeza en este proyecto. La pregunta es sencilla, a lo mejor ya muy bien contestada a lo largo de esta experiencia y con las intervenciones magníficas que han tenido los señores obispos. De toda esta complejidad parece que no adolecemos tanto de proyectos, ustedes mismos lo han dicho, de procesos establecidos, reflexiones teológicas. Nuestra adolescencia parece estar en la operatividad, ese aterrizaje a una experiencia real, en esa conexión hacia la atención de necesidades concretas en todos los aspectos. ¿Cuál sería, esta es la pregunta, y a lo mejor son muchas las respuestas, sin embargo, cómo poder focalizar una estrategia de implementación? ¿Cuál sería, según la experiencia vasta que han tenido como obispos, diócesis, diferentes presbiterios, cuál sería su recomendación para una implementación ahora actual, dadas las circunstancias, nuestro contexto, para nosotros como presbiterio, señores curas, como agentes de pastoral, como responsables de un área, como vicarios, como rectores, una estrategia? Claro, tiene muchas respuestas, pero algo que pueda ser específico, orientador, que digan ustedes, esto ha funcionado. Lo vemos en las visitas pastorales, lo vemos en nuestras reuniones, en nuestras asambleas, lo vemos en nuestro presbiterio actualmente, en nuestra diócesis. Ha funcionado esto, este detalle, a lo mejor puede ser, claro que nunca aislado, que debe ser implementado con muchas otras cosas, pero ¿cuál podría ser una estrategia de implementación específica para que esto sea eficaz y esto funcione y se concreten los procesos y sea real su funcionamiento? Una de las partes importantes de nuestra organización pastoral, tenemos organizaciones diocesanas que van bajando al decanato, va bajando a la parroquia y tiene que bajar todavía más adelante. Es importante, de veras, por ahí decía, las diócesis son imagen del obispo. No, son de todos. Todos tenemos parte. Ojalá que yo no quisiera apropiarme ni con lo bueno ni con lo malo. Somos parte, mientras no hagamos la comunión pastoral en nuestra diócesis. Y se va dando en esos niveles. Hay organización, a nuestra vicaria de pastoral, supongo que así es en todos lados, el vicario de pastoral con todos los presidentes de las comisiones, los de las dimensiones, y eso baja a los decanatos. Debe haber pares en los decanatos, de manera que los proyectos vayan bajando. Si no logra de veras cuajar en el decanato, y en el decanato no hay esa responsabilidad, no pasa a las parroquias y se van truncando. Muchas veces viendo esos procesos, a veces son las estructuras que se están fallando, las personas que no tenemos un equipo bien formado en los distintos niveles. Pero creo que es importante, de veras, después de una planeación, una organización, el que vayan cayendo las cosas hasta llegar a la parroquia, que es
donde la gente vive el ser iglesia. Es importantísima la labor de la parroquia. No todas las parroquias pueden tener todas las comisiones y dimensiones, pero hay que ser que tenga las indispensables y que tenga sus agentes que puedan recibir y poner en práctica. Si se trunca eso, ahí es donde no acabamos de cuajar. Entonces, ojalá que vayamos buscando esa organización de manera que lo que planeemos de veras llegue y estemos de vuelta en revisión. La ocasión de la revisión muy buena, las visitas pastorales. Las visitas pastorales, claro, se revisa un poco, pero a veces la necesidad más grande es alentar a que se hagan las cosas, a que haya los equipos, a que se entusiasmen los agentes que a veces todavía no tienen una formación muy fuerte. Otra de las cosas, formación. La queja de los sacerdotes, o sea, ya cuando se llega a la parroquia no hay tiempo, no se puede hacer. Si quiere hacer las cosas solo no va a poder. Si se gasta un buen tiempo en formar a su gente, le va a redituar más frutos. Entonces la formación es indispensable. Y volviendo pues a otro campo de la formación sacerdotal, el seminario, me parece que más o menos está bien los contenidos de la pastoral, pero la acción pastoral, falta la formación en la acción pastoral. Este año haremos un paso en Celaya, el curso de inserción. Los diáconos no van a salir inmediatamente. Habla de la inserción en todo sentido, en el presbiterio, pero también en la acción pastoral, que a veces llega el padre nuevo, el diácono, y todas las tareas son para él, porque el padre anda celebrando. Entonces, hacer una verdadera inserción, formar a los muchachos a que aprovechen los contenidos que ya tienen y que se enseñen a traducirlos en acciones pastorales. Entonces es importante la formación, y una formación que de veras vaya haciendo esa adecuación de los proyectos a las acciones transformadoras. Eso es muy importante. A veces nos pasamos evangelizando, pero evangelizamos según lo que entendemos. Acuérdense aquellos criterios liberadora y transformadora. Viene y no se ha perdido eso. ¿Qué criterios hay para ver si de veras mi acción es evangelizadora? Porque estamos evangelizando, pero ¿qué? Entonces, insistir mucho en la comunión. Todos somos actores. Unos pues tenemos un cargo, otros tenemos otro, pero la imagen de la diócesis somos todos. Yo no me quiero apropiar ni de lo bueno ni de lo malo. Estamos trabajando y yo creo que sí hay que poner lo mejor de cada uno en lo que nos toca. Punto. Quedaría solamente una pregunta más para después irnos a la reflexión de grupos. ¿Alguna otra pregunta? Ahí atrás. Algo que es una realidad, porque dentro de 14 años, quién sabe quiénes estén trabajando en ese proyecto. Respecto a cómo se vincula todo este proceso para cada uno de nuestros seminarios, es decir, en concreto, qué estrategias y compromisos se van a asumir para que los futuros sacerdotes realmente estén permeados de esta realidad que está asumiendo la Iglesia de México. Alguna realidad es que muchos de los nuevos sacerdotes incluso desconocen los planes diocesanos de pastoral, para cómo integrarlos para también manejen el proyecto global pastoral. Así como que algo, un compromiso concreto. Yo quisiera responder yendo todavía un poquito a lo que el padre anterior decía, cuáles son los caminos. Yo creo que para actuar se necesita tener proyectos.
¿A qué me refiero con un proyecto? Yo entiendo un plan de pastoral, el libro del plan de pastoral. Después, ese plan de pastoral que toca personas, que toca campos, que toca estructuras, y que las describe en su bondad y en sus retos, tiene que hacerse proyecto. Y ese proyecto se tiene que hacer programa de pastoral en la parroquia, en el seminario y en todos los campos vivos de la iglesia. ¿Y a qué me refiero con proyecto? Con proyecto me refiero a, voy a poner por ejemplo la familia, cómo la Arquidiócesis de León quiere ser familiarmente responsable, no solamente tener acciones, movimiento familiar cristiano, que también todo eso hay que asumirlo y es muy bueno, eso nos ha mantenido, pero tener un proyecto como la Arquidiócesis de León quiere educar, evangelizar a la familia. ¿A quiénes? A todos, pero específicamente a novios, a los divorciados, madres solteras, familias estables, abuelos. Y para cada uno de esos, tener manual, qué es lo que le voy a enseñar, y preparar operadores de esos campos. Después, pues todo lo que implica saber qué entiende la iglesia por familia, qué es pastoral familiar, un consejo diocesano de pastoral, formar a los formadores y tener una relación con todas las organizaciones de la sociedad de buena voluntad que tratan la familia. Entonces, teniendo esos proyectos en todos los campos, en jóvenes, en salud, en pastoral penitenciaria, etcétera, etcétera, se agarra y se le lleva al rector del seminario. Usted enseñe, esto deben aprender los seminaristas, esto lo deben aprender de memoria y a verlo practicar desde filosofía hasta teología. Pero mientras no tengamos esos proyectos, lo digo por mi diócesis, donde tenemos un proyecto es en la catequesis, la enseñanza en la fe para niños, pero no tenemos para adolescentes, no tenemos para jóvenes, tenemos acciones en todos los campos, pero un proyecto que se haga plan, que se haga programa pastoral en la parroquia y en las demás instituciones, eso no lo tenemos. Yo, desde mi punto de vista, si no tenemos proyectos, pues vamos a estar haciendo acciones. Todavía refiriéndome un poco a la pregunta anterior del seminario, creo que ya Monseñor respondió bastante y yo creo que aquí tiene que entrar el equipo formador y la vicaría pastoral y todo, cómo introducir, cómo dar también al seminario este sentido. Pero la pregunta anterior me queda inquietud, no sé cómo, pero me queda inquietud. Si nos fijamos ahorita, ¿quiénes estamos? Casi solo sacerdotes. ¿Qué estuvimos diciendo en el proyecto que tiene importancia grande, vital? El laico y la mujer. Si no, iba a decir involucramos, es decir, si el laico no asume su rol de protagonista y la mujer su rol de protagonista, pues seguiremos nada más en nuestro círculo sacerdotal. Y necesitamos incluir fuertemente al laico
con su responsabilidad, con su participación, con su dinamismo, con su entusiasmo. No para quitarnos nosotros responsabilidades, sino para caminar junto con ellos, pero sí dejar espacio. Hay muchos espacios, y yo creo que nuestra asamblea, bueno, estaba pensada así, en decanos y responsables, pero tendría que llegar y calar en líderes laicos, en mujeres responsables, que las hay en todas las diócesis, pero que a mí me parece que no les hemos dado la gran importancia que tienen. Lo decía un poco porque la pregunta decía, bueno, en la experiencia de otras diócesis, la provincia donde estaban, en Chiapas, pensar una asamblea de puros sacerdotes, bueno, solo que fuera el tema nada más sacerdotal, pero decíamos una asamblea de provincia y era casi más de la mitad o por mitad laicos y con una presencia grande de la mujer. Entonces creo que nos falta aquí darle valor, más valor al laico y a la mujer, y que asuman sus roles, porque todas las dimensiones, todo tiene que ser un sacerdote. Claro, tenemos que buscar las personas formadas, responsables, y dar el acompañamiento. Pues muchas gracias. Yo creo que ya terminamos porque es el tiempo. Está programado de 11:15 a 12 hacer la reflexión por grupos. Serán en los mismos salones de ayer por diócesis. Cada diócesis con sus grupos. Y la pregunta viene allí en su horario, ¿verdad? Desde la perspectiva y de la visión de los señores obispos, ¿cuáles de sus propuestas o de su visión son más prioritarias, más importantes para fortalecer nuestros planes diocesanos de pastoral?